Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. ¿Cómo están? Bien, eso es todo, eso es todo. Bienvenidos, en verdad me encanta estar aquí, me encanta ver caras nuevas, caras conocidas, caras que regresan. Es impresionante, le comentaba a Sari, el 16 de julio de este año cumplimos 3 años como iglesia y el mensaje de ese domingo les compartí el propósito de identidad, el propósito de nuestra iglesia. Quiero repetirlo. El propósito es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia, a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me llama la atención cómo en verdad en Dios no existen coincidencias, y a partir de que empezamos a hablar de ese propósito, la mayoría de los mensajes han sido enfocados en eso. Y digo coincidencias porque estamos estudiando Marcos verso a verso, no es como que lo planeé de esa manera, sino que efectivamente lo que hemos ido estudiando va relacionado con el mismo propósito que tenemos, y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de 2 eventos particulares que ocurren en Marcos. Les voy a pedir que abran su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 30. Si es la primera vez que nos visitas o si eres alguien que no tiene Biblia, levanta tu mano, te queremos regalar una. Nos encanta regalar Biblias en la iglesia, entonces si no traes, te la regalamos. Si no tienes también, pero nos encanta que vayas siguiendo la lectura. Entonces con toda confianza levanta la mano y alguien por ahí atrás te hará el favor de entregarte una Biblia de regalo. Hay muchos milagros contenidos a lo largo de todas las parábolas de la Biblia, de todos los evangelios en la Biblia, muchos milagros. Pero hay solamente 2 milagros que están mencionados en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si bien hay muchos pasajes compartidos entre los 4 evangelistas, solo hay 2 milagros que están registrados por los 4 evangelistas. Uno es la resurrección. La resurrección de Cristo fue un milagro, entonces es el primero que está registrado por los 4. Y el segundo milagro, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, es la multiplicación de los panes. Es ese día en el cual Jesús multiplicó y alimentó a 5,000 hombres. Y ahí quiero que comencemos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14. Antes, dejen ahí marcado Marcos porque vamos a volver. Pero nada más quiero que veamos Mateo capítulo 14, versículo 21, porque este es el milagro más extenso de Jesús. Me refiero a extenso porque abarcó a la mayor cantidad de personas. Fue un milagro que muchas personas vieron y presenciaron. Mateo capítulo 14, versículo 21 dice: aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y niños. En aquel entonces, como sabemos, era una sociedad un tanto más machista, donde solamente las mujeres eran consideradas ciudadanos de segundo lugar, de segundo término, a veces hasta por debajo de los esclavos. Entonces, cuando se contaba a la gente, pues nada más se contaba a los hombres. Entonces, cuando la Biblia dice que se alimentaron 5,000 hombres, la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia creen que había entre 20,000 y 25,000 personas, asumiendo que pues, cada hombre fuera con su mujer y que pues, cada familia tuviera 1, 2, 3 o hasta 4 niños. En aquella época tenían hijos para aventar para arriba. Entonces se cree que había entre 20,000 y 25,000 personas. Y Jesús alimentó a todas.
En ese milagro, Jesús revela varias cosas de su naturaleza. Además de mostrar su poder divino, de seguir revelando que Él tenía poderes divinos y que Él era Dios, muestra su misericordia y muestra su compasión hacia las personas, el cuidado que tiene hacia las personas. Porque no solo que Jesús pueda suplir nuestras necesidades, es que Jesús quiere suplir nuestras necesidades. Eso es algo que queda evidente y a veces tú y yo olvidamos eso. Olvidamos que Jesús quiere cuidarnos, que Jesús quiere amarnos, que Jesús quiere una relación con nosotros, que no nos va a obligar, que no nos va a forzar y que si no se lo decimos no lo va a hacer, ¿sí? Pero Él busca y quiere cuidarnos. La pregunta ahí que tenemos que hacernos nosotros es si lo crees o no lo crees, porque a veces no creemos esto, creemos que sí hay un Dios o creemos que sí hay un Jesús, pero que está ahí inerte, que no hace nada, que no tiene injerencias, que no le importas, que tu vida no es importante para Él y que no te cuida y que ya te olvidó. Es un pensamiento común en muchos de nosotros. El tema con este milagro es que a pesar de que fue un milagro sorprendente, o sea, alimentar a 20,000 personas no es fácil, si no pregúntenles a los que hacen bodas de 150, 200 personas cuánto sale. Imagínate alimentar a 20,000, 25,000 personas. Lo impresionante para mí, más allá de lo que pasa con este milagro, es lo que ocurre después, porque mucha gente presenció esto, mucha gente se benefició de esto, y sin embargo, todas estas personas terminaron por rechazar a este hombre. Si vemos Juan capítulo 6, versículo 66, Juan es el que habla con más detalle acerca de este milagro, y en Juan capítulo 6, versículo 66, dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y entonces a mí me llama la atención porque, oye, me acaba de dar un cuidado impresionante, me dio de comer, yo tenía hambre, estaba cansado, me alimentó, no me importa. Lo abandono, lo rechazo, ¿sí? Y a veces es una actitud que tú y yo tenemos. Lo más impresionante de este milagro para mí es que Jesús sabía que iba a ser rechazado. Jesús sabía que iba a ser abandonado. Y ¿sabes qué? Eso no lo detuvo para cuidar a la gente. Eso no lo detuvo para amar a la gente. Eso es lo sorprendente de nuestro Dios. Que Él se sabe rechazado, se sabe traicionado, se sabe lastimado por nosotros. Y eso no lo limita, no limita su amor hacia nosotros. Él siempre generosamente nos da su gracia. Y lo más sorprendente es que está disponible para todos. No tienes que ser bueno para tener gracia de Dios. No tienes que ser perfecto para recibir la gracia de Dios ni el favor de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 45 leemos que dice la Biblia: de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Es decir, si alguien viene y te dice tienes que ser bueno para recibir las bendiciones, no es cierto. Hay gente que es bien mala y le va bien en la vida. Es el principal argumento de mucha gente que dice no creer en Dios. Si Dios existiera, la gente mala le iría mal. Si Dios existiera, la gente buena le iría bien. Eso no existe, eso no es cierto. Porque la misericordia de Dios es: ¿estás vivo? ¿No te has muerto por tu pecado? Ya es más de lo que nos merecemos. Ya estás siendo beneficiario de la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que nos cuida, y en esta historia vamos a ver 3 tipos de provisiones que nos da Dios. Dios es un Dios que provee descanso, Dios es un Dios que provee la verdad y Dios es un Dios que provee alimento. Y ahorita vamos a estudiarlo a detalle. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos 6:30 comienza el evangelista diciendo: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pregunta: ¿quién de ustedes hoy
hoy 2 de septiembre a la 1 de la tarde está cansado? Levante la mano. Muy bien, descansaron bien, se portaron bien anoche. ¿Quién ya para mañana lunes por ahí de las 3 de la tarde dice, ya quiero que sea viernes, ya estoy fumigado? Muy bien. Tengo una buena noticia para ustedes. Dios ve nuestro cansancio y Dios quiere darnos descanso y a Dios le importa nuestro cansancio, a Dios le importa nuestra necesidad y responde con ternura a ella. La semana pasada y las semanas pasadas vimos cómo Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio, a sanar, a hacer milagros. Y aquí vemos el regreso de los discípulos. Y me encanta cómo los discípulos no llegan a quejarse, ¿verdad? No llegan a decirle, oye Dios, oye Jesús, no, estamos bien cansados, aparte la gente es bien sangrona. Y no, ya vamos a descansar tantito, ¿no? Vamos a hacer unas vacaciones, unos 2, 3 meses de vacaciones y luego le seguimos porque venimos bien cansados. ¿Verdad que eso no hacen los discípulos? No llegan diciendo, estoy bien cansado, Dios, ¿qué no te importa? Como a veces tú y yo lo hacemos. Los discípulos llegan y lo que los discípulos hacen es, oye Dios, me pasó esto. Oye Jesús, pasó esto, hice esto. Hicimos, pasó, y le cuentan y tienen una relación real. Y a veces tú y yo nada más buscamos a Dios cuando queremos algo, pero ¿cuándo te sientas con Dios a platicarle de tu día? Oye Dios, hoy tuve un buen día, gracias. Oye Dios, hoy estuvo bien pesado, me peleé con mi jefe, me peleé con mi esposa, me peleé con mis hijos. No hablamos con Él. Queremos, y decía Sari hace un momento, vemos en Jesús a un genio de la lámpara al cual solamente lo buscamos cuando queremos algo. Jesús es tu amigo. Y Jesús debe ser una persona que está ahí para contarle lo bueno y lo malo. Cuando alguien te dice, no es que estoy solo, no es cierto, no estamos solos. Siempre está Jesús con nosotros, si se lo permites. Y eso es lo que hacen los discípulos. Los discípulos llegan y le dicen, Jesús, hicimos esto y esto, me siento así y así y así, experimenté esto y lo otro. Y Jesús, mientras los escuchaba, dice, estos brothers estaban cansados. No me tienen ni que decir que están cansados, yo me doy cuenta de su cansancio. Entonces yo les voy a dar descanso, yo los voy a procurar, ¿sí? Los discípulos llevaban semanas, incluso meses ministrando, y al regresar se reúnen con Jesús, le hablan de sus experiencias, Dios ve su cansancio y se preocupa por ellos. ¿Cuál es la clave para que Jesús nos dé descanso? Buscarle. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús les dice a sus discípulos y a toda la gente que estaba aprendiendo de Él, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. De nueva cuenta les pregunto, ¿en verdad creemos estos versículos o no? Porque vivimos nuestra vida como si no los creyéramos, como si no tuviéramos un Padre amoroso que nos cuide y que está dispuesto a darnos descanso. Y yo les puedo platicar mi experiencia personal. Hay días y semanas que estoy así, digo, ¿cómo le voy a hacer? Tengo tantas cosas que hacer. Como muchos de los que están aquí, me tengo que parar temprano. Bueno, mi hijo me para temprano, no me tengo que parar yo. Mi hijo me para a las 5 de la mañana porque está un poco loco y a esa hora se para. 5 de la mañana se para a pedirme un yogurt. Tengo que bajar, darle su yogurt. Digo, pues ya soy despierto, me pongo a hacer ejercicio. Hago un poco de ejercicio. Me pongo a leer, me pongo a estudiar un poco la Biblia, desayuno con mi hijo y me voy a trabajar. 8, 9 de la mañana llego a mi oficina, salgo, como, regreso a trabajar, salgo 6, 7 de la noche. Martes tenemos grupo de jóvenes, miércoles tenemos hombres, los jueves por ahí es consejería con gente que lo necesite. Viernes y sábado tengo que preparar el sermón del domingo, ¿sí? El domingo estoy aquí. Y entonces digo, estoy bien cansado, no tengo tiempo. Pero ¿sabes algo? No me siento así. Sí, hay días que estoy cansado y físicamente me siento abrumado. Y Diana, que es mi terapista particular, sabrá que traigo estrés y traigo dolores y traigo contracturas. Pero estoy aquí y me siento revitalizado. Porque cada vez que busco a Jesús y le externo mis problemas y le externo mis necesidades, Él me fortalece, Él me ayuda. Y entonces cuando alguien llegue y me dice que me siento devastado, me siento cansado, mi respuesta es, ¿y ya buscaste a Jesús? ¿Ya te acercaste a Él?
Porque si la respuesta es no, ahí está el problema. Dejamos a Jesús siempre, y cuando dejamos a Jesús siempre hasta el final. Si tengo tiempo lo busco, si tengo tiempo lo hago. Y a veces el darle tiempo a Jesús nos da el tiempo que necesitamos adicional. A veces el darle tiempo a Dios nos da el descanso que necesitamos. Porque si tu alma y tu mente están tranquilas en Dios, ¿qué crees? Tu cuerpo también. Pero nuestra mente está piense y piense y piense y piense. ¿Y cuántos problemas resuelves pensando? ¿Cuántos problemas resuelves preocupándote? La realidad es que ninguno. Hay veces que cuando por fin dejas de pensar, dices, ya sé qué hacer. Ese es el descanso que nos ofrece Jesús. La clave está en buscarle. Hay que buscar a Jesús. Jesús quiere darnos descanso, pero quiere que le busquemos. ¿Sí? La segunda cosa que nos provee Jesús, además de descanso, es verdad. Verdad para quienes lo necesitan, para quienes se sienten perdidos. Vemos en el versículo 33 y 34, ahí mismo de Marcos. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí me quiero detener una vez más en la famosa multitud. Constantemente en los evangelios habla Jesús de la multitud. Y quiero explicarles quién es la multitud. La multitud es toda aquella persona que se viene a sentar a una silla los domingos, pero no vive una vida conforme a su fe de lunes a sábado. Tú eres parte de la multitud cuando buscas a Jesús, cuando sigues a Jesús, cuando vas a la iglesia buscando emociones, ver algo padre, sentir bonito, experimentar algo que nunca había sentido. Es que el pastor habla bien bonito y siempre me está hablando a mí. Si tú eres una de esas personas, eres parte de la multitud. Porque el discípulo es el que está ahí a pesar de eso. Es el que está ahí cuando se deja de sentir bonito. Entonces cuando Jesús habla de la multitud, es toda esta gente que él sabía que nada más lo seguían porque querían algo de él, porque sabían que les podía dar de comer, porque sabían que les podía sacar un milagro, porque sabían que podía expulsar demonios, lo seguían por el show. Y Jesús sabía quién era la multitud, sabía quién eran sus discípulos y sabía quién eran sus apóstoles. Pero ¿sabes algo? A pesar de que él sabía quién era cada una de las personas, él no rechazaba a nadie. Nos acaba de decir que estaban cansadísimos. Pero ve a la multitud, que es toda esta gente que lo va a terminar abandonando. ¿Y qué hace Jesús? Vénganse, no se preocupen, los voy a enseñar. Vénganse, no se preocupen, tengo tiempo para ustedes, tengo amor para ustedes, tengo que enseñarles acerca de la verdad, porque la realidad es que Jesús siempre está listo para recibirnos. Es el Dios más amoroso porque a pesar del odio o del enojo o de la ira que tengas contra ese Dios, cuando quieres, ¿sabes qué? Ahí va a estar. Cuando quieras buscarlo, ahí va a estar. Él no está cansado. Él no está harto, Él no se nefastea de ti. Él está ahí disponible para ti y para darte su verdad. Dice ahí lo que acabamos de leer, que Jesús sintió compasión. Esta palabra en hebreo es, ni la puedo pronunciar, dice esplanquinizomai. Esplanquinizomai. ¿Qué quiere decir esplanquinizomai? Está conmovido hasta las entrañas. Es decir, Jesús era ese tipo de hombre que cuando veía a alguien sufriendo decía, no, me duele su dolor. Y entonces le era imposible detenerse, abrazarlos y cuidar a las personas. Tenía una preocupación genuina, sabía que sin él eran ovejas sin pastor. Hemos hablado muchas veces acerca de las ovejas y cómo muchas veces se dice, y ojo, se dice que las ovejas son los animales más tontos. Y hay cierta verdad en eso. Son animales que si tú no los guías, se pierden. Que si tú no les das de comer, no comen. Que si tú los dejas perdidos, se pierden y nadie los busca. ¿Sí?
Una oveja sin pastor es un animal indefenso. Pero ¿sabes por qué yo creo firmemente que la oveja, al contrario, es el animal más inteligente? Porque la oveja sabe que necesita un pastor, va, lo busca y se le pega como tachuela. Y ahí está su pastor y ahí va el pastor, yo voy con él. Porque no tengo la capacidad de pensar. ¿Sabes cuál es el problema contigo y conmigo? Que supone que somos inteligentes. Que sabemos que necesitamos un pastor, sabemos que necesitamos una guía y decimos, yo puedo solo. Y te vas y te pierdes. ¿Verdad que sí? ¿Les ha pasado? A mí sí. Entonces, Jesús sabía que estas eran personas indefensas, que no podían limpiarse de sus pecados, que tenían necesidades espirituales que ni ellos mismos conocían, que estaban amenazados por su propia personalidad y por su propia naturaleza, y Jesús siempre se preocupaba por enseñarles el camino. Jesús en realidad es un Dios que está deseoso de alimentarnos, de limpiarnos y de protegernos siempre. Y entonces dice la Biblia que comenzó a enseñarles muchas cosas. Estas muchas cosas, si leemos Lucas capítulo 9, versículo 11, nos da un poquito más de detalle acerca de qué son estas cosas. Lucas 9, 11 dice, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. El reino de Dios es el reino de la salvación. El principal tema del ministerio de Jesús era la eternidad. Siempre que Jesús enseñaba estaba relacionado con algo que nos puede llevar a ti y a mí a la eternidad. Entonces cada vez que dice la Biblia que Jesús les enseñaba, tú puedes tener la seguridad de que estaba hablando de cosas eternas, de cómo cuidar su alma, de cómo llevar su alma a la vida eterna junto con Él. Esas son las cosas que un Dios amoroso que nos cuida hace. Por eso dice ahí que Dios nos provee verdad. ¿A quién? A los perdidos. A la oveja que ni sabe que está perdida. Muchas veces Jesús va y la busca y le enseña la verdad y le muestra el camino de regreso. La tercera cosa que provee es alimento para los que lo desean. Y es bien importante, para los que lo desean. Si no lo deseas, no te va a dar alimento. Vamos a leer completo del 35 al 44, Marcos capítulo 6. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente, a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que se partían los panes en trozos, se les daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Ya avanzada la tarde, después de un día de enseñanza, los discípulos se preocupan. Los discípulos dicen, oye, no, como que ya se hambrita, ¿no? Y yo creo que se preocuparon los discípulos, parte porque ellos tenían hambre y parte porque, oye, son mucha gente y cómo los vamos a alimentar a todos. Es una preocupación normal, es una preocupación razonable, pero imagínate que nos aventamos aquí 4 horas de predicación. Y entonces llega Sari y me dice, oye Gerardo, pues hay que darles de comer a todos, ¿no? Ya tarde. Y entonces yo volteo contigo, con el que quieras, y, oye, dales de comer, ¿no? ¿Qué me dirías? Pues, chamelana, o a dónde me lanzo, o qué onda, ¿eh? Y es entendible, aquí es entendible, pero la verdad es que, imagínate cómo se sintieron los discípulos con 20,000 gentes atrás, y Jesús diciéndole, pues dales de comer. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? La realidad es que Jesús estaba probando su fe. Jesús estaba viendo cómo iban, qué tanto habían aprendido.
Porque este es un problema sin solución humana. Realmente no había una forma humana en que ellos de la nada sacaran comida para 20,000 personas. Si leemos Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7, dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Los discípulos fallan a la prueba y le dicen a Jesús: ¿con qué? ¿Por qué fallaron a la prueba? O sea, porque es una respuesta obvia. Si yo les digo, denle de comer a todos, lo primero que me dicen, pues ¿con qué ojos de vino tuerto? ¿Con qué lo compro? Es una respuesta obvia. Pero no se nos puede olvidar que en este punto del ministerio de Jesús, sus discípulos ya habían visto a Jesús resucitar un muerto. Ya había levantado a la niña, ya había sanado enfermos, ya había expulsado demonios, ya había calmado tormentas. Ya sabían que era el Hijo de Dios por su poder, ya lo habían visto hacer todo eso. Y a ninguno se le ocurrió decir: aliméntenlos. Jesús, ¿puedes fabricarte aquí un manjar para dárselos? Era algo que era evidente que Jesús podía hacer, pero estaba probando la fe de sus discípulos. Estaba viendo a ver si a alguno se le ocurría decir: yo no puedo. Probablemente Jesús sí puede. Pero la realidad es que estaban más preocupados por el problema. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. A veces estamos más enfocados en el problema y en la necesidad de encontrar una solución humana, que se nos olvida considerar el poder divino de Dios. Pasamos demasiado tiempo queriendo solucionar nuestras vidas en lugar de ir con Dios y decirle: ayúdame. Una cosa que me sorprende de esto es que cuando Jesús le dice: ¿cuánto pan tienen? Porque los manda, ¿no? Los manda a buscar comida. Y hace rato platicaba con Sara y le digo: en verdad, de 20,000 personas que había ahí, ¿solo encontraron 5 panes y 2 pescados? ¿O de plano la gente estaba muy fregada en aquella época? ¿O como tú y como yo, cuando Jesús te dice: dame algo, tú agarras lo primero que le encuentras y es todo lo que tengo, Dios? Ahí está, haz algo. Sorpréndeme. Porque en verdad creemos que era lo único que había de comer entre 20,000 personas que estaban ahí. Que nadie más traía una botellita de agua, un panecito, unos chicles, algo. La verdad es que Jesús les dice: ¿cuánto pan tienen? Y han de haber dicho: a ver tú, ¿traes algo? Sí, traigo. Jesús: nomás tenemos esto. Entre todo lo que hay aquí, nomás hay esto. Y lo más increíble es que Jesús los ve. Yo me imagino lo que Jesús ha estado pensando. Por algo no lo registra en la Biblia, porque veríamos otra cara de Jesús. Dice: está bien, ¿me quieres dar 5 panes y 2 pescados? Pues con 5 panes y 2 pescados te voy a demostrar qué puedo hacer. Porque yo me pongo a pensar, imagínate que le hubieran dado más cosas. Imagínate que le hubieran dado otras cosas diferentes, que en verdad se hubieran puesto a buscar. Es más, a veces creo que si en verdad se hubieran puesto a buscar, hubieran encontrado comida para todos. No lo puedo asegurar, ¿sí? Pero Jesús dijo: está bien, tus 5 pescados y tus 5 panes y tus 2 pescados los agarro, y con eso es suficiente para darle de comer a todos. Y una cosa que dice ahí es que todos comieron cuanto quisieron. Y esa frase me gusta, porque la comida se dejó de crear cuando la gente dijo: ya no quiero más. Mientras la gente tenía hambre, y mientras la gente tenía necesidad, y mientras la gente quería alimentarse, la comida no paraba. Y Jesús seguía sacando pescados y comida, pan, pescados, Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Mientras tú quieras alimento de tu Dios, mientras tú quieras alimento de tu Jesús, Él te lo va a dar. Y te va a dar para que sobre. ¿Cuándo va a dejar Jesús de alimentar tu vida y tu alma y tu espíritu? Cuando tú digas: ya no quiero más. Porque Él jamás te va a forzar a alimentarte espiritualmente. Y lo increíble es que a esta gente no le importaba eso, solamente querían comer. Y vieron el milagro, pero no le importó. La pregunta es: ¿qué milagro ha hecho Dios en tu vida que
dices, me lo merecía, me merecía este alimentito que me acabas de dar. Inmediatamente después de este suceso, de esta alimentación, de este milagro tan increíble donde vemos a ese Dios proveedor y misericordioso, ocurre otro evento extraordinario. Jesús ya demostró su poder, Jesús ya demostró su misericordia, y estos dos, el poder y la misericordia de Dios, eran atributos constantes en el ministerio de Dios. Jesús ya había alcanzado la cima de su popularidad. En ese momento era cuando Jesús era más popular. A partir de ahí Jesús es cuando se comienza a esconder porque ya lo querían poner de rey, ya lo querían hacer ese Dios o ese rey político en lugar de un rey espiritual. Entonces a partir de este punto donde Jesús tiene su popularidad más grande, vemos cómo, al igual que hoy, la gente solamente estaba interesada en lo material, porque seguían a Jesús porque creían que Él era su libertador. Creían que Él era el nuevo rey político que por fin iba a acabar con los romanos e iba a restablecer la gloria del imperio de Israel. Eso era lo que veían en Jesús. No veían a ese hombre que venía a sanar su alma y a llevarlos a la eternidad. Buscaban solamente lo material, algo como lo que pasa a veces contigo y conmigo. Porque es impresionante cómo al final todo el mundo lo abandona. Pero en lugar de impresionarnos porque la gente lo abandona, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué los 12 discípulos al final sí, se alejaron un poco de tiempo, pero regresan? ¿Por qué los discípulos permanecieron cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Cuál era la diferencia entre los 12 apóstoles, incluido Judas, y el resto de la multitud? Los que nada más estaban sentados un domingo en la iglesia. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Es lo que vemos en esto. La diferencia era que la realidad es que los apóstoles sí experimentaron cosas diferentes a la multitud. La multitud no experimentó los mismos milagros que los discípulos. La multitud no fue discipulada de la misma manera que fueron los discípulos. Entonces, si tú permaneces en la multitud, sí, va a ser bien fácil enojarte con Dios, rechazarle y olvidarle, porque no vas a experimentar ese milagro o esa bendición que te va a decir, yo permanezco y yo me quedo y yo permanezco con este Dios que me ama. Si vemos Marcos capítulo 6, versículo 52, vemos cómo ni los mismos discípulos entendían lo que Jesús había querido hacer al multiplicar los panes. Dice, todavía no entendían. Marcos 6:52, todavía no entendían el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. El sujeto que vamos a ver ahora solo fue experimentado por los apóstoles y ese marcó la diferencia. Fue la primera vez que ellos reconocieron a Jesús, dijeron, Él es el Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 14, versículo 33, inmediatamente después de lo que vamos a leer ahorita, dicen, entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Este maravilloso momento se puede dividir en 3 escenas. La primera es la intercesión privada con el Padre. Marcos capítulo 6, versículo 45, después de multiplicar los panes, hace un cambio un tanto abrupto, pero dentro de la misma escena, y dice dice Marcos, inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Es decir, Jesús agarra a sus discípulos y le dice, ustedes se me van para allá. Ustedes, gente, multitud, los que nomás me siguen por conveniencia, a su casita. Tengo algo que tratar con este grupo de personas que sí me sigue, que sí me busca y que sí me ama. Y entonces insiste a que sus discípulos avancen, regresa la gente, pero antes dice ahí que Jesús va a la colina a orar. Dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús anhelaba un tiempo privado con Dios. Jesús no era diferente a ti y a mí. Él tenía el poder de hacer milagros y Él tenía la capacidad de enseñar porque tenía una relación con Dios. Una relación que tú y yo podemos tener y decidimos no hacerlo. Pero Jesús tenía esa relación. Todos aquí sabemos que Jesús fue tentado en el desierto.
¿sí? Yo creo que todos los que hemos escuchado alguna vez de Jesús sabemos esa parte donde fue tentado por Satanás para gobernar todo. Satanás le dice, todo esto puede ser tuyo si el día de hoy te arrodillas ante mí. Jesús dice, no, la verdad es que no. Él estaba fortalecido, él sabía. Pero creemos que fue la única tentación que sufrió Jesús. Pero la realidad es que todos los días la gente le decía, gobiérnanos, lidéranos en contra de Roma. Ven, lo adoraban, lo seguían, lo idolatraban. Imagínate que a ti llegara la gente y te dijera, ándale, gobiérnanos. ¿A poco le dirías? No, claro que no. No, si alguien llega y te da poder, lo agarras. Jesús era constantemente tentado en convertirse en un rey terrenal, pero él sabía que no era su momento y que no era su lugar. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo le hacía Jesús para no caer en la tentación? No era mejor que tú y que yo, simplemente tenía una mejor relación con Dios de la que tú y yo tenemos. Esa es la diferencia entre Jesús y tú. La relación que él tenía con Jesús, con Dios, porque él constantemente buscaba estar a solas con su Padre. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de la vida terrenal? Haciendo de la oración una costumbre. Porque no importa lo bien o mal que vayan las cosas, siempre es un buen momento para orar. Tú y yo oramos cuando las cosas van mal. ¿Por qué no oramos cuando las cosas van bien? Inmediatamente después de eso vemos que Jesús interviene poderosamente por los 12. Marcos capítulo 6, versículo 47, dice, muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Jesús envía por delante a sus discípulos. Y lo sorprendente de esto es que Jesús los envía por delante. ¿Y a dónde los envía? Los envía a una tormenta. Jesús, Dios, envía a sus discípulos a una tormenta. Y a veces cuando vemos este pasaje nos imaginamos que va a la balsa y que Jesús estaba así atrás, escondido en una piedra, a ver qué hacen. No, dice la Biblia que habían pasado horas. O sea, ya no estaban en la vista de Jesús. Ya estaban alejados de él. La tormenta cae, se deja venir con toda la fuerza que puede estar, pero Jesús sabía y Jesús siempre estaba al pendiente de ellos, a pesar de que ellos no lo veían. Es la primera lección que tenemos que entender. En la tormenta no importa qué tan solo y qué tanto miedo tengas. Si no importa qué tan solo estés y qué tanto miedo tengas, Jesús está al pendiente y Jesús nos está cuidando, ¿sí? Tú y yo no estamos olvidados. Jesús siempre está en control. Los discípulos, ojo, me gusta cómo no dice que los discípulos estaban aterrorizados. Dice que los discípulos estaban esforzándose en la tormenta. No se dejaron vencer por la tormenta. Estaban en medio de la tormenta y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Esforzándose, peleando, por horas estuvieron peleando, luchando, intentando salir adelante. Después de ver eso, Jesús dice, es momento de caminar sobre el agua, es momento de ir hacia ellos, porque Jesús demuestra su deidad, su divinidad, no solo calmando tormentas. Jesús demuestra su amor y su poder atravesando tormentas por nosotros. La diferencia entre la tormenta anterior y esta es que en la tormenta anterior Jesús iba en la barca y los discípulos sabían que ahí estaba Jesús. En esta, no. Jesús no estaba ahí. Jesús sabía lo que estaban pasando sus discípulos, pero Jesús permite que sus discípulos se esfuercen y trabajen en medio de la tormenta. No importa lo insoportable que parezca la situación, Jesús está al pendiente. Cuando Jesús aparece en escena,
No llega y les reclama, no llega y les dice, ay, ¿por qué no me hablaste? Ay, ¿por qué es así? ¿Por qué no tienes fe? No, lo primero que hace Jesús, lo vemos Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los discípulos, perdón, no es cierto. Ahí mismo en Mateo, en Marcos capítulo 50, dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Jesús, estamos en medio de la tormenta, no te pases, no tengas miedo, ten ánimo, aquí estoy. Yo pude calmar la tormenta anterior, ¿por qué crees que no puedo calmar esta? ¿Porque no estoy aquí? ¿Porque no me ves? Al final, cuando por fin calma la tormenta, ¿qué hacen los discípulos? Lo leímos hace un momento, Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús interviene en una tormenta de nuestras vidas, la respuesta debe ser la adoración. No podemos tener otra respuesta. Cuando Jesús intercede en ti y algo se resuelve en tu vida que no tienes idea y que solamente puedes explicar diciendo, esto es de Dios porque no fui yo, tu respuesta debe ser adorar a Dios y reconocerle. Y esa es la diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud no adora cuando ve un milagro de Dios. La multitud dice, dame más, quiero más, dame, 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 dame. Eso hace la multitud. Un discípulo ve un milagro de Dios y dice, wow Dios, eres increíble. Eres misericordioso, eres el mejor Dios, eres el único Dios, eres mi Padre, te adoro, te reconozco y sé que estás ahí. Esa es la diferencia entre la multitud y un discípulo. Ahora, seamos justos con la multitud. La multitud no vio a Jesús caminar sobre el agua. O sea, pues si yo veo a Jesús caminar sobre el agua, obvio creo, ¿o no? Si estás un día así en el lago con los piecillos ahí refrescándote y a lo lejos ves un hombre caminar sobre el agua y llega y te dice, hola, soy Jesús, ¿a poco no le crees? Pues, salvo que mínimo checas que no hay un cristal abajo o algo. No, sí se puede. Seguro que es. ¿Sí? La multitud no vio este milagro. Pero ¿sabes por qué la multitud no vio este milagro? Porque Jesús sabía cuáles eran los motivos de la multitud. La razón por la cual Jesús le mostró el milagro a sus discípulos y no a la multitud es porque los motivos de la multitud eran quiero. ¿Y sabes qué habían hecho los discípulos? Habían dejado todo y seguido a ese hombre. Esa es la diferencia. La multitud vivía asombrada, los discípulos vivían en adoración. Y esa es la pregunta que tienes que hacerte tú. ¿Tú cómo vives? ¿Asombrado o adorando a Dios? ¿Asombrado por Dios o adorando a Dios? ¿Sí? Porque al final, después de este milagro, termina Marcos capítulo 6, versículos 53 a 56. Jesús, ¿qué crees que hace? Vuelve con la multitud. Le mostró el milagro a sus discípulos y dice, ya aprendieron algo ellos, ya dijeron que soy hijo de Dios, vuelvo a darle otra oportunidad a la multitud. Y dice Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes, la multitud, reconoce a Jesús enseguida y corre por toda la región llevando a los enfermos en camillas. ¿Ven la diferencia? No van y Jesús, aquí estoy. ¿En qué te ayudo, Jesús? ¿En qué te ayudo, Dios? ¿En qué te sirvo, Dios? No, traigo un enfermito, ¿me lo curas? ¿Me haces mi milagrito de hoy? Porfas. Y entonces dice, llevaban enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. A pesar de la bondad, a pesar de los motivos incorrectos, la bondad de Jesús siempre estaba ahí. Él nunca le dijo a nadie, a ti no te curo. Él nunca le dijo a nadie, a ti no, hazte para allá. No, la realidad es que tú te acercabas con Jesús con fe, creyendo que Él podía sanar, Él sanaba. Pero no a todos enseñaba igual.
Vamos a recapitular un poquito para terminar. Jesús alimenta a miles de personas. Ahí comenzamos. De forma omnisciente, se da cuenta que sus verdaderos discípulos tienen un problema. Suspende la gravedad, camina sobre el agua, detiene la tormenta y al final continúa sanando y haciendo las cosas como siempre lo ha hecho. Pero esta historia comienza y termina con un Jesús compasivo. Esta historia comienza y termina con un Jesús misericordioso. Y Marcos nos proporciona un resumen del ministerio de Jesús en Galilea. Todo el tiempo que Jesús estuvo en Galilea, dice ahí que por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Esa frase me sorprende, porque no te está diciendo todos los que tocaban a Jesús con fe. No está diciendo todos los que tocaban a Jesús y lo veían como su Dios y Salvador. No. Te dice que si tú lo buscabas, eras sanado. El poder y la misericordia de Jesús no tiene límites. No tiene límites. Jesús está dispuesto a atender a todo el que le busca. Y eso nos incluye a ti y a mí. ¿Quieres buscarle? Él te va a atender. ¿Quieres encontrarte con Él? Él te va a atender. ¿Quieres relacionarte con Él? Él quiere relacionarse contigo. Sin embargo, aunque muchos experimentaron y vieron milagros en sus vidas, la diferencia estuvo en cómo reaccionaron a esos milagros. Los que se asombraron, pero cuando la cosa se puso difícil, rechazaron y abandonaron a Dios. O los que adoraron, le reconocieron como el Hijo de Dios. Y cuando la cosa se puso difícil, sí les dio pánico, sí corrieron, no eran diferentes. Pero cuando las cosas se puso difíciles, al final permanecieron con Jesús. Cuando Jesús se reveló como Dios ante ellos, ellos permanecieron. ¿Y sabes algo? ¿Cuántas veces Jesús, Dios, se ha revelado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades te ha dado? ¿Y sigues enojado porque no te da lo que quieres? ¿Y sigues pidiendo más y más y más en vez de ver lo que ya te dio y adorarlo? ¿Estás asombrado por Dios o en verdad quieres adorar a Dios? Esa es la diferencia. Los verdaderos creyentes van más allá del asombro, hasta la adoración. Después del asombro sigue la adoración. Y la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es: ¿hasta dónde te va a llevar tu fe? ¿Hasta dónde te está llevando tu fe? ¿Tu fe te está llevando al asombro? ¿O tu fe te está llevando a la adoración? Y la respuesta a esa pregunta definirá tu eternidad y la eternidad de tu familia. ¿Hacia dónde te está llevando tu fe? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias por atravesar tormentas por mí. Gracias por alimentarme, aunque no me lo merezco. Gracias porque a pesar de que yo nada más te doy lo que me sobra, lo primero que encuentra, tú lo tomas, lo multiplicas y lo haces y lo das para bendición, no solo de mí, sino de muchas personas. Gracias, Padre, porque haces de mí un mejor hombre, porque haces de mí una mejor persona. Porque sin importar mi necedad, siempre te das el tiempo de enseñarme, de amarme, de tener compasión, de tener misericordia. Gracias porque siempre estás ahí. Gracias porque a pesar de que soy una oveja rebelde, cuando me quiero acercar a ti, me muestras el camino. Mi oración el día de hoy es que me vuelvas a mostrar ese camino, que me permitas aferrarme a él, que me permitas verte caminando tranquilamente en medio de mis tormentas. Y me permitas reconocerte en ellas, porque sé que cuando las calmes yo debo de reconocerte a ti.
Ayúdame a adorarte cuando calmas mi tormenta. Ayúdame a adorarte cuando sanas mi enfermedad. Ayúdame a adorarte cuando me das alimento, cuando me das descanso, cuando me das cuidado, cuando me das amor. El día de hoy te pido que me bendigas, que bendigas a mis hermanos y que en verdad me ayudes a aferrarme a ti más allá del asombro, con una adoración real y verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.